Bueno, entonces estamos repasando el trabajo práctico número 3 del mes de mayo, que está relacionado con las organizaciones. En ese trabajo hemos visto la importancia de las organizaciones. Nos dimos cuenta que las organizaciones están en todo, desde que nacemos hasta que morimos, por así decirlo, utilizando una frase que seguramente no nos no la vamos a olvidar. Nos va a quedar claro. Desde que nacemos, ¿nacemos en dónde? En una maternidad, en un hospital, en una clínica privada, supónganse, en la maternidad nacional o provincial, y morimos, y cuando morimos tenemos que pasar, lamentablemente, es un tema feo a tratar, pero bueno, pasamos por una sala velatoria, básicamente, después terminamos en un cementerio, digamos, por así decirlo, ¿sí? Pero en el transcurso del comienzo de nuestra vida y el final de nuestra vida, hay siempre organizaciones. Entonces, es un tema fundamental que veamos en comunicación institucional y comunitaria, cómo se comunica justamente en dónde, en las organizaciones o instituciones. Entonces, el objeto de estudio, les pregunto si ustedes están viendo acá el Word que les estoy compartiendo. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí. ¿Qué dice Sí. acá marcado? ¿Qué marqué? Importancia de las organizaciones. Excelente. Importancia de las organizaciones. Perfecto. Bueno, y dice abajo objeto de estudio. ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? Lo que vamos a estudiar. Exactamente. El objeto de estudio de la psicología, ¿cuál es? La conducta, el comportamiento humano, por ejemplo. El objeto de estudio de la matemática, ¿cuáles son, por ejemplo? ¿Qué se estudia en matemática? Ecuaciones. Ecuaciones, números naturales, diferentes tipos de operaciones, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, en comunicación institucional y comunitaria estudiamos como objeto de estudio la comunicación en las organizaciones o en las instituciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto, bien. Entonces, estas objetos de estudio que son, vamos a poner así acá, vamos a completarlo, la Sí, profe. comunicación en las organizaciones. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien quería decir algo? No. Perfecto, bueno, sigamos entonces. Entonces el objeto de estudio de SIC es la comunicación en las organizaciones. Fíjense que las organizaciones son elementos que están presentes en nuestra vida, como lo dijimos al comienzo de la clase, que en las organizaciones, ¿qué podemos hacer? Podemos entablar, establecer contactos permanentes. Permanentemente estamos poniéndonos en contacto con el almacén del barrio, con la farmacia, con el hospital, con la remisería, no sé, con el dispensario, por ejemplo, ¿sí? Después, estas organizaciones cualquiera tienen su importancia. ¿Por qué? Porque cumplen un rol y una función. El dispensario es una organización de la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, que tiene el rol de preventivo. Ahí voy a vacunarme para prevenir cualquier enfermedad en el dispensario del barrio, supónganse. O si voy al CPC, la función del CPC es trabajar, brindar los mismos servicios que se brindan en la municipalidad, que está en el centro. Pero los CPC, que son los centros de participación ciudadana, que están, por ejemplo, en Alta Córdoba, perdón, en Centro de América, en Barrio Guiñazú, en Monseñor Pablo Cabrera, por ejemplo, son lugares donde la gente puede hacer trámites municipales y de algunas otras empresas en cerca de la casa de cada uno, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bien, entonces, esos lugares van a tener sus funciones, cobrar impuestos, van a poder hacer trámites como sacar la partida de nacimiento de una persona, de un niñito que nace, por ejemplo, u otra función va a ser poder ir a pagar el impuesto al automotor. Eso a nivel municipal. Y si vamos a un CPC, también generalmente encontramos algunos espacios
que alquilan algunas empresas privadas, por ejemplo, Aguas Cordobesas o por ejemplo EPEC. Aguas Cordobesas es una empresa privada y EPEC es una empresa provincial de energía eléctrica, ¿sí? EPEC. Bien, otra de las características de las organizaciones en general es que se pueden clasificar. ¿Y cómo se pueden clasificar? Básicamente en organizaciones sociales y en organizaciones gubernamentales. Dentro de las organizaciones sociales, ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Lo que yo voy marcando. Sí, profe. Perfecto. Dentro de las organizaciones sociales significa que no dependen de los gobiernos. Y ahí vamos a encontrar varias. Por ejemplo, asociaciones. Asociaciones Cordobesa de Volante, el ACB, por ejemplo, o la asociación Scout, un grupo de Scout, por ejemplo, cooperativas que brindan servicios, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, por ejemplo, cooperativas de servicios públicos, sobre todo esas cooperativas de servicios públicos existen en localidades del interior de la provincia. Por ejemplo, si vamos a Jesús María, vamos a encontrar alguna cooperativa que brinda servicios públicos a la gente de esa ciudad. Bueno, también fundaciones. Acá estamos, fundaciones. Tenemos Fundaid o Fundación para la Medicina, que se hacen análisis clínicos, es un laboratorio de análisis clínicos. U otras fundaciones, por ejemplo, Greenpeace es una fundación, pasa que esa es una fundación internacional que también tiene sedes en las principales ciudades de un país. También dentro de las organizaciones sociales encontramos a los clubes, cualquier tipo de clubes de cualquier tipo de deporte, cualquier práctica deportiva, clubes de fútbol, de tenis, de rugby, clubes de atletismo, clubes hípicos donde se hacen carreras de caballos, por ejemplo. Y también tenemos centros dentro de las organizaciones sociales. Por ejemplo, los más conocidos, ¿cuáles pueden ser? A ver. ¿Ustedes recuerdan alguno? ¿Ejemplos de qué, profe? Centros como organización social. Bueno, les digo yo uno. Los centros de jubilados, por ejemplo. ¿Sí? El centro vecinal. El centro vecinal, perfecto. Muy bien, excelente. Bien, después de las organizaciones sociales tenemos, como les decía al comienzo, organizaciones gubernamentales. Esto es, organizaciones que dependen del gobierno. Porque las organizaciones sociales se llaman ONG. ONG es una sigla. ¿Sí? Vamos a ponerla bien. ONG, ¿qué significa? ¿Qué significará? Organización no gubernamental. Para que no se olviden más, ¿sí? Las ONG son organizaciones no gubernamentales que son la mayoría de las organizaciones sociales. Entonces, las organizaciones gubernamentales no son ONG, ¿sí? Y acá podemos clasificarlas de acuerdo a su ámbito o jurisdicción en organizaciones. Vamos a poner otro color. Organizaciones nacionales. Gubernamental sería del gobierno, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Quién habló? Porque no lo estoy viendo. López. López, perfecto, López. Sí, del gobierno. Y el gobierno se puede clasificar en gobiernos nacionales, provinciales o municipales. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Vamos a empezar por el gobierno municipal, que es el que más cerca tenemos. La Municipalidad de Córdoba tiene su gobierno, cuyo ejecutivo es el intendente de la ciudad. De esa jurisdicción, que es municipal, que es de la ciudad de Córdoba, dependen diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, como le decíamos hace un momento, los CPC, que son denominados, es una sigla, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan lo que significaba? Centro de participación comunal.
Exactamente, muy bien. Centros de participación comunal. También depende de la municipalidad otras organizaciones como los dispensarios, como los hospitales. Dentro de los hospitales aquí en Córdoba municipales tenemos los dos muy importantes. Uno es el Hospital Infantil de Alta Córdoba, ¿lo conocen ustedes? Sí. Claro, porque es de la zona Alta Córdoba, por ejemplo. Y tenemos también el Hospital Municipal de Urgencias. ¿Lo conocen? Que está Sí. ¿en dónde? En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, para ubicarnos. Perfecto. También tenemos clubes municipales. Por ejemplo, ¿alguien conoce alguno? Yo lo estoy colocando acá. El Club Municipal de Alta Córdoba. No sé si lo conocen. Está en la calle Avellaneda. En el Avellaneda. En el barrio Alta Córdoba. ¿Sí? Y después también tenemos otras organizaciones como por ejemplo una reserva ecológica. Por ejemplo la reserva ecológica del parque, por ejemplo, municipal San Martín. ¿Ubican dónde está el parque municipal San Martín? Como reserva ecológica. Está detrás del Mario Kempe, del estado de Mario Kempe, en esa zona. ¿Sí? Bien, detrás de el barrio. ¿Qué sería eso? ¿Eh? ¿Qué sería eso, una reserva ecológica? Una reserva ecológica donde se preserva la naturaleza de manera originaria. Tanto animales como plantas autóctonas. Entonces vos vas ahí, tenés un reservorio en donde se cuida permanentemente la fauna y la fitografía, digamos, las plantas, los árboles, las plantas que son propias de la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Eso sería... Profe, Sí. ¿el zoológico entraría ahí también? No, pero está buena la pregunta que has planteado. A ver, hoy en día... Tenés razón, sí, el zoológico hoy en día entra acá, lo vamos a poner por el momento acá. ¿Por qué? El zoológico, porque hasta hace un par de meses o un año atrás el zoo era privado, pero tengo entendido que la municipalidad ahora lo estatizó y pasó a pertenecer a la municipalidad de Córdoba. Pero bueno, lo vamos a poner, ¿saben qué? Lo vamos a poner en rojo porque hay duda acá. Dudamos, pero a ver, si pertenece a la municipalidad, lo que no dudamos, lo que tenemos re claro es que el zoo está dentro de la ciudad de Córdoba, con lo cual está dentro del ámbito de la municipalidad de Córdoba. ¿Quedó claro eso? Lo que no sabemos, Sí. perfecto, lo que no sabemos si el zoológico es municipal o si es de una empresa privada como Aguas Cordobesas, por ejemplo, que decíamos recién, porque hasta hace un par de meses atrás, yo tengo la seguridad que era privado, ¿sí? Pero bueno, creo que ahora hubo una ordenanza nueva que pasó a manos municipales. Ya lo vamos a averiguar a eso. ¿Estamos? Es más, antes de que terminemos la clase, vamos a buscar alguna información a través de internet, del diario, para que nos saquemos las dudas. Bueno, prosigamos con el tema de hoy, que son las organizaciones y la importancia de estas en nuestras vidas para comunicación institucional y comunitaria, que es nuestra materia. Ya vimos que son objetos de estudio, ya vimos algunas características generales, cómo se podrían clasificar, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a otro temita, que también está relacionado. Definiciones de organizaciones. Entonces yo ahora le voy a pedir a alguien de ustedes, por favor, que lea la primera definición. ¿Quién puede leer nombre y apellido? A ver. ¿Quién se anima a leer? Yo, profe. Dale, ¿cómo es tu nombre? No te estoy viendo. Córdoba, Pablo. Perfecto, Pablo. ¿Viste que está señalada ahí? Sí. La definición de Richard Hall. ¿Qué dice Richard Hall de las organizaciones? Las organizaciones
son un componente dominante de la sociedad contemporánea. Nos rodean, nacimos en ellas y por lo general morimos en ellas. Nuestro tiempo de vida entre ambos extremos está lleno de ellas. Es imposible de escapar de ellas. Son tan inevitables como la muerte y los impuestos. Excelente, muy bien. Fíjense, es la figura que utilicé, que está desde el comienzo hasta el fin de nuestra vida, presentes. Y dice, son tan inevitables, no solamente como la muerte, sino también como los impuestos. ¿Sí? Parece ser que este hombre, Richard Hall, era un empresario. Entonces también ponía que los impuestos eran imposibles de no pagarlos. ¿Estamos hasta ahí? Profe. Núñez, Fernanda. Dale, Fernanda, por favor. Las organizaciones se han convertido en poderosas fuerzas sociales, ejercen un significativo en la sociedad y modelan su vida. Perfecto, gracias, Fer. Entonces, fíjense, lo importante de esta definición es que ejercen poder sobre nosotros. Tienen fuerza, son fuerzas sociales, y van modelando nuestra vida. Vamos a empezar a desgranar esta definición. Y que son poderosas fuerzas sociales. Si yo me pongo a pensar, no sé, a ver, los jubilados, si se organizan, tienen un poder importante a nivel social. Los docentes, si se organizan, los médicos, si se organizan, pueden hacer grandes manifestaciones, ¿sí? Ahí surge el tema del poder de las fuerzas sociales, como fuerzas sociales organizadas, a eso se refiere. Por eso también las organizaciones, de alguna manera, modelan nuestra vida. Por ejemplo, los gremios, cuando hacen manifestaciones en la calle, de alguna manera inciden, influyen sobre la vida, no solamente de los que representan, es decir, de sus trabajadores, por ejemplo, el sindicato Luz y Fuerza, ¿sí? O el sindicato municipal, o el sindicato de los choferes de colectivos. ¿Qué hacen? Hacen manifestaciones, hacen un paro, entonces terminan, ¿qué pasa? Incidiendo, influenciando sobre nuestra vida, por eso modelan, entre comillas, nuestra vida, ¿sí? Podríamos también hablar de los medios de comunicación, como organizaciones, como empresas, con sus informaciones que terminan haciendo de alguna manera también influyen en nuestra vida. Si dicen a la mañana temprano informativo, bueno chicos, o a toda la población, hoy hace un día fresco, por favor salgan bien abrigados. Y nosotros vamos a terminar saliendo abrigados y le vamos a terminar haciendo caso a lo que nos informan los medios de comunicación. Por eso modela nuestra vida. ¿Queda claro eso hasta ahí? Sí. Profe, Sí, Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? profe, Sí. saque zoológico en rojo porque ya no saque la duda. Ajá. Y ya es de la Municipalidad de Córdoba. Perfecto. ¿Quién está hablando? Núñez. Bien, discúlpenme que les pregunte porque yo al tener pantalla completa no puedo ver quién es, ¿saben? Así que disculpen que yo insista y pregunto para saber. Perfecto, gracias Fer, muy amable. Excelente, bueno. Y vamos a ver la última definición de organización social hasta el momento. ¿Quién puede leerlo lo que yo acabo de marcar? Yo. Bueno, a ver, ¿quién? ¿Lucas? Bueno, Lucas, a ver, lee la última definición. Yo, Lucas, renuevo. Bueno, dale. Dale. Tenés que leerla, Lucas. Organizaciones son aquellas agrupaciones humanas que fueron constituidas y dirigidas conciertamente para alcanzar determinados... ¿Qué no se escucha, profe? Sí, perfecto, se escucha bien. Determinados fines, ¿cierto? Ahora explicamos esta definición que acaba de leer Lucas. ¿Qué son las organizaciones? Son agrupaciones humanas, agrupaciones de personas, grupos de personas que fueron constituidas, fueron creadas y están dirigidas no de cualquier manera, sino de manera consciente. Cuando uno es consciente, sabe lo que hace. ¿Me van siguiendo? Por eso dice dirigida de manera consciente, conscientemente. ¿Para qué? Para alcanzar determinados fines. A ver, una escuela está
está de alguna manera constituido por un grupo humano. Ya sabemos todo lo que participamos de la escuela, desde ustedes son alumnos, pasando por los preceptores, por los diferentes profesores y también el equipo directivo, por ejemplo, ¿sí? Y está dirigido en forma consciente, porque cada uno de ahí, la preceptora, ustedes, cada profe y el equipo directivo, la dirección, sabe lo que tienen que hacer. Por eso están dirigidas o trabajan también, podríamos decir, en forma consciente, cada uno haciendo lo que corresponde hacer. ¿Para qué? Para alcanzar un fin determinado, por ejemplo, para educar en el caso de la escuela. Vayamos a un club de fútbol, a un club, cualquier tipo de club. Tenemos socios, tenemos dirigentes y si hay un equipo tenemos un grupo de jugadores de el deporte que sea. Entonces, ¿hay agrupación humana? Sí hay agrupación humana. ¿Está constituido por personas? Claramente. ¿Y están dirigidas conscientemente? Sí, porque están planificadas. Cualquier actividad que hagan en el club. ¿Y qué pretende hacer? Lograr determinados fines. Por ejemplo, desarrollar diferentes tipos de actividades. Un club como el Instituto Atlético Central Córdoba tiene diferentes actividades deportivas, no solamente el fútbol, hay básquetbol, hay natación, hay gimnasia artística, hay voleibol. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Excelente, muy bien. Sigamos entonces con las organizaciones y ahora, así como antes vimos clasificación de acuerdo a si eran sociales o si eran gubernamentales, ahora vamos a ver otro tipo de clasificaciones. Vamos a ver, 3 o 4 más. Podría ser, diferenciar o clasificar las organizaciones según su tamaño. Entonces vamos a encontrar organizaciones, es decir, estas agrupaciones de personas de manera pequeña, según su tamaño, vamos a marcarlo acá en otro color, de manera pequeña, organizaciones pequeñas, medianas y grandes. ¿Estamos hasta ahí? Pequeñas, un kiosquito, por ejemplo, como empresa, una pequeña empresa, un emprendimiento, un kiosco. O otro pequeño emprendimiento podría ser una familia que se dedica a hacer, especialidades dulces para vender, ¿sí? Alfajores, galletitas, pepitas, bien. Después tenemos organizaciones medianas. ¿Cuál diferencia entre una y otra? ¿Cómo se diferencian? En la cantidad de miembros o de gente que integran. Una pequeña de 1 a 5 personas. Vamos a poner acá para que lo tengamos en cuenta. De 1 a 5 personas. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes ahí? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, gracias por responder. Bien. Medianas. Medianas van generalmente de 5, 6 personas, ¿no? De 6 personas a... Uy, me lo cambio. Yo no quería que me lo cambiara. De 5 a 6 personas a unas 15, supónganse, ¿sí? Más o menos para poner personas, cantidad de personas. Y las grandes generalmente van de 15 personas a, supónganse, vamos a poner un número por ponerle algo, 1000 personas. ¿Estamos? Vamos a poner ejemplos ahora. Pequeña dijimos microemprendimientos como un kiosco, como una empresa familiar pequeña. Medianas puede ser desde una panadería, un centro de jubilados, un pequeño club, ¿sí? Y grandes pueden ser desde empresas grandes como multinacionales, Coca-Cola, u organizaciones multinacionales grandes como Greenpeace, como decíamos hace un rato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. excelente. Profe. Bien, y ahora vamos a ver otro tipo de clasificación según su ámbito o jurisdicción. La vamos a marcar del color para diferencia. Ya tenemos 2 clasificaciones. Y acá vemos, por ejemplo, pueden ser una organización familiar. La familia propiamente es una organización familiar, ni más ni menos. Un negocio de una familia también es familiar. Barrial. Acá podemos encontrar el centro de jubilados, como decía recién, o el centro vecinal.
ciudadanas, un poco más amplios, por ejemplo el CPC, porque tiene que ver con la Municipalidad de Córdoba, provinciales, por ejemplo EPEC, Aguas Cordobesas, a ver cuál más, ERSA, Ecogas. Ecogas, perfecto. Nacionales, ¿qué puede ser acá? A ver, el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional, el Congreso de la Nación, por ejemplo. Podemos hablar de, a ver, otra nacional podría ser AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Otra nacional podría ser el Ejército Nacional, o Gendarmería Nacional, o Prefectura Nacional. ¿Me van siguiendo? Ejemplos. Policía Federal puede ser, ¿Cuál? profe. ¿Cuál? Policía Federal. No se te escucha bien. Policía Federal. Sí, perfecto, muy bien. Policía Federal a nivel nacional y la Policía de la Provincia de Córdoba a nivel de la Provincia de Córdoba. Sí, escucho. Los exportadores de carne, o el Ministerio de Agroindustria. También el Ministerio de Agroindustria sí, y los exportadores de carne también pueden ser, pero habría que buscarle el nombre concretamente. Por ejemplo, puede ser la bueno. Asociación de Exportadores de Carne. Estaría genial, muy bien, sí, puede ser, excelente. Bien, sigamos. Según el ámbito de la jurisdicción, según la región, pueden ser algunas organizaciones latinoamericanas. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, ahí podríamos colocar todos los gobiernos latinoamericanos. El gobierno de Perú, el de Bolivia, el de Brasil, el americano, el norteamericano, el gobierno mexicano. Y dentro de eso podríamos ver otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, por ejemplo, Google, que es una organización internacional, tiene Google Latinoamérica. Está dividido por regiones Google. Entonces ustedes cuando crean una cuenta de mail, lo van a crear por google.com.ar, por ejemplo, que está en Argentina. Pero ¿sabe dónde tiene la sede Google en América Latina? Por ejemplo, la tiene en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. ¿Sí? Otra organización latinoamericana podría ser la... a ver, no lo había pensado antes como ejemplo, pero la Organización Panamericana de la Salud puede ser otra. Otra latinoamericana puede ser a nivel ONG, digamos, organización no gubernamental. Organización latina, pues puede haber una organización latina de músicos, por ejemplo, y luego podríamos pasar a las organizaciones internacionales, que así como dijimos Greenpeace, puede ser otras más conocidas, la hoy muy en boga, la OMS, Organización Mundial de la Salud, o la UNICEF, o la ONU, Organización de Naciones Unidas, por poner algún ejemplo. ¿Estamos hasta ahí? Y vamos a finalizar. Sí, profe. Perfecto. Vamos a finalizar con las características de cualquiera de todas las organizaciones que hemos nombrado. Algunas características. Yo les puedo llegar a asegurar que son muchas más, pero yo se las estoy reduciendo para hacérselas más simples. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Como dijimos en clases, cualquier organización surge a partir de una necesidad. Por eso se organiza la gente. Los grupos de personas se organizan para crear una escuela, para crear un dispensario, para crear un hospital ahora en tiempo de pandemia, para crear, por ejemplo, un centro de vacunación. ¿Me van siguiendo? Surge una necesidad. ¿Estamos? Luego, tenemos organizaciones también que se constituyen clarísimamente, no la constituye un grupo de animales, sino un grupo de personas. No la constituye un grupo de, células, ¿no? Un grupo de personas humanas. Después, son creadas, fíjense, por una o más personas que se van a denominar fundadores,
¿sí? Entonces, vamos a ver, no sé, cualquier organización que a ustedes se les ocurra va a tener una persona o un grupo de personas fundadores, ¿sí? Que crearon esa organización. Luego, todas las organizaciones cumplen o persiguen un fin, un objetivo. Una escuela, como decíamos, es educar, un hospital es sanar o curar, un dispensario es prevenir la enfermedad, por ejemplo, un club es proponer diferentes actividades recreativas. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y la última característica que vemos hasta el momento es, están dirigidas o coordinadas, como decíamos antes, de manera consciente. Es decir, nada se improvisa, sino todo está planificado, organizado en el tiempo. ¿Sí? Una escuela. Llegó la pandemia, volvimos a confinamiento, se organizó de otra manera la escuela. Ahora estamos organizados de manera virtual a través de una videoclase de Meet, por ejemplo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí.